Stephanie Macías está con nosotros. Stephanie, permíteme, un gusto tenerte en este programa. Me acaba de llegar un diagnóstico en términos futbolísticos del debate. Escuchemos. Luisa, jugando siempre para atrás, muy imprecisa, le pesa la camiseta. Topic, clásico jugador paraguayo, fuerte y vehemente, pero con poca elaboración y alternativas de juego. Yaku, estaba jugando un partido amistoso. Otto, salió a jugar al ataque, fue víctima del juego fuerte de los rivales, pero demostró una idea clara de juego. Novoa, jugó sin precisión, tuvo buenos momentos, hay que verlo en un equipo grande. Herbas, muy enredado, haciendo una de más. Ha perdido ritmo, brillo, está fuera de forma. Armijos, no pudo dar 2 pases seguidos, gol en contra y cayó en offside varias veces. ¿Para qué te traje? Stephanie, ¿qué te traje, Armijos? Buenos días, tu análisis del debate. Bienvenida. Buenos días. Comencemos por lo bueno. Lo bueno del debate es que oficialmente ha comenzado un relevo generacional en cuanto a la política. Vimos a jóvenes políticos presentarse, actuar con sus estrategias, pero en general, oficialmente podemos decir que lo que muchas veces se quejaba, que era que en Ecuador había falta de oportunidades para que los jóvenes comiencen a liderar y propongan en política. Ayer el debate fue un reflejo que los jóvenes no solo están liderando, sino que están proponiendo. Bueno, y Stephanie, ¿qué fue lo que más le llamó la atención, más allá de las posturas que tuvieron queriendo protagonismo? ¿Qué te llamó más la atención de la exposición en sí de cada candidato? A ver, comenzando con la dinámica del debate, que tanto en redes como en múltiples análisis se ha hablado sobre el desacertado formato. Creo que al ser pregunta y respuesta no daba tiempo a elaboración. Esto complicaba la elaboración, pero daba oportunidad a que, recordemos que cómo un candidato se prepara para un debate. No solo se prepara con los mensajes, sino que ya se preparan las claquetas, como hemos visto cuando se menciona tema A, viene acompañado en la campaña con todo un sinnúmero de apoyos visuales sobre el tema ABC. Como era tan corto, pregunta, repregunta, el candidato le era difícil posicionar el mensaje preestablecido. Le tocaba un poco tratar de navegar estas aguas turbulentas en las cuales no te dejaban posicionar el mensaje como lo habías practicado. ¿Qué es lo que me quedo con esto? Que les tocó de alguna manera, con lo ya establecido, adaptarse a la situación. Fue un poco largo. Alguien que sí está interesado en las elecciones, pero no quiere invertirle 3-4 horas de su tiempo, fue un debate bastante largo. Stephanie, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Hola, Pocho, buenos días. Qué gusto escucharte y verte. Igualmente, para mí siempre es un placer escucharte en los análisis políticos. A ver, sí, en efecto fue muy largo. Desgraciadamente no se puede hacer en menos tiempo porque son 8 candidatos. Es distinto cuando solamente son 2. El formato para mí es fatal, lo comenté hace algunos minutos, tiene que cambiarse definitivamente ese formato, tanto para segunda vuelta y especialmente para el debate del año 2025, en donde tiene que haber mayor exposición de los candidatos, no tienen por qué estarse preguntando el uno al otro y tiene que haber sobre todo contradicción o confrontación, porque si no, no es un debate. Pero de todas maneras, pesquemos políticamente de lo que ocurrió ayer. Mi criterio, yo quisiera que tú me lo rebatas o quizás en algunas cosas podamos coincidir. Creo que Topic fue el que más pudo consolidar su idea. Topic fue estratégicamente a posicionarse como el hombre de la lucha contra la inseguridad y por eso en todos los ejes siempre habló del tema de seguridad. Yo pienso que a Luisa no le fue mal, hay mucha gente que dice que estoy equivocado, está bien, yo respeto los criterios, pero creo que a Luisa González no le fue mal porque ella fue solamente con un propósito, posicionar el concepto de que antes estaba mejor que ahora con el correísmo y como no hubo posibilidad de confrontación, salió blindada por el propio formato. Y creo que Otto mostró evidentemente conocimiento, pero le faltó consolidarse como el líder por lo menos de uno de los ejes. Terminó defendiéndose mucho y contraatacando, pero sin mayor contundencia, y no pudo consolidar su concepto en uno de los ejes. De ahí el resto es para el futuro, Daniel Novoa, o para el pasado, Javier Herbas,
o para un público muy específico, Yacu, hacia su gente, hacia esa gente que no se conoce mayormente la manera de pensar electoralmente? ¿Cuál es tu criterio al respecto? Yo coincido en varios temas. Uno, tú comenzaste hablando de Topic. Me atrevería a apostar que él se preparó para respuestas de 35 y no 45. ¿Y por qué digo esto? Porque estaba tan preparado y su mensaje estaba tan hecho que ya cuando tú veías el tiempo de 35, él ya estaba wrapping up, él ya estaba terminando su mensaje. En cuanto a Topic, estaba súper preparado, sus mensajes estaban listos, él se veía aplomado. Me preocupó un poco ese aplome. Hay una línea muy fina entre aplome, decisión, certeza y a veces un poquito de bravura. Esa línea muy fina, si no se toma, bueno, esto fue un debate, no se toma bien y se calibra la temperatura, pudiese ser percibido como bravura, lo que en verdad era aplome, desde un punto de vista de que si bien estaba bien preparado, sus mensajes bien estructurados, tenía claro cuál era el mensaje a posicionar, en el momento en el cual Yacu le dice lo del Ecuaboli. Si bien es cierto, en un contexto de debate, no necesariamente, y la formalidad y todos los problemas del país, uno sentiría que no era el momento adecuado. Si este candidato te está extendiendo una invitación, pudiste haber usado una frase o un puente de conexión que te diga, en este contexto no lo podemos hacer, pero hagámoslo cuando tengamos la victoria hacia la inseguridad, encontrar esa conexión. Eso me pareció que fue una de las cosas que hay que tener cuidado en esa temperatura. En cuanto a la candidata Luisa, creo que ella tuvo claro su posicionamiento, que era ese, como siempre decimos, el retrovisor, ver hacia atrás y decir el anhelo de los tiempos pasados, la melancolía del ayer. Ella tuvo algo que no tuvieron el resto en esa preparación, que era esa melancolía del ayer, que fue hablarle a sus grupos objetivos. En ciertas preguntas ella dijo, a ti el del transporte, cuando hablaba de la gasolina y de subsidios, a ti el transportista, después habló a ti al estudiante, a ti. Ella estaba tratando de conectar con sus públicos objetivos, era parte de su estrategia. En cuanto a Otto, al manejar tantos temas y hacérsele fácil ese manejo y conocimiento, le fue difícil exponerlo frente a que tenía que defenderse porque por todos lados estaban atacándolo. Daniel Noboa fue la sorpresa, y digo sorpresa ¿por qué? Porque si analizamos, él estratégicamente ha decidido no acudir a tantas entrevistas a profundidad. Estos espacios de 1 hora, hora y media en los diferentes espacios no ha ido, entonces no ha habido tanta oportunidad de conocer sus formas y sus fondos, y ayer vimos un candidato joven, vimos un candidato preparado, candidato con certeza y comodidad en la exposición de sus temas, y me parece que va a ser un buen candidato va a ser una buena plataforma electoral para el 2025. Estefi, buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. Un gusto saludarte. Buenos días, qué gusto. Estefi, el impacto de la muerte de Fernando Villavicencio y la ausencia obvia ayer en el debate, ¿cuál es tu visión de cómo va a impactar en ese electorado de Fernando Villavicencio, que no era poco, respecto o con los otros candidatos? ¿O crees tú que cuánto podrá consolidar Cristian Zurita de ese electorado? Hoy no tengo una respuesta para esto y te digo por qué. Porque Cristian recién tomó la candidatura ayer, intentó inscribirse para poder estar en el debate, no se logró. Tenemos que ver cómo el electorado reacciona a esta candidatura y cómo esta candidatura posiciona el mensaje de Fernando Villavicencio y cómo toma la batuta. Puede tomarla como una estrategia de solidaridad ante lo sucedido o de tomo la batuta y asumo la responsabilidad de seguir el legado de Fernando Villavicencio y luchar en lo que Fernando luchaba en su momento. Tenemos que ver estas semanas cómo se va posicionando y la aceptación o el clic que haga el nuevo candidato en los electores de Fernando Villavicencio.
Stephanie, a ver, yo quisiera ahondar, por eso le pedí el turno a Carlitos de Tomaso, porque este tema para mí es muy importante. Vamos a conocer ahora socioelectoralmente, sociológicamente y electoralmente cómo están las masas populares. Si sigue siendo una masa un poco más reflexiva o si sigue siendo una masa muy emotiva. Podría darse la figura del chilindrinazo. ¿Qué es el chilindrinazo? Cuando en 1980 la popular chilindrina, como se la conocía a doña Cecilia Calderón de Castro, participó en unas elecciones y le ganó a candidaturas populistas como en ese entonces ya la de Abdalá Bucarán y el CFP. Todavía no estaba muerto Asad Bucarán, o sea que participó el hijo, pero le ganó la chilindrina por el efecto voto pésame a raíz de la muerte de su señor padre, don Abdón Calderón Muñoz. Entonces podría repetirse el chilindrinazo o quizás no. Pienso y comparto contigo, Cristian Zurita entra muy frío a esta campaña y pienso que estratégicamente él no debería buscar protagonismo esta semana, dejar que el protagonismo lo siga absorbiendo Fernando Villavicencio. Y si llega a una segunda vuelta, pues bueno, ahí sí ya asumir un protagonismo principal. ¿Cuánto podría afectar, cuánto podría consolidar la votación radical de Villavicencio más otras, el hecho de que él esté en la foto, en la papeleta? Partamos primero de la ausencia de Cristian en el debate. El elector no va a ver a Fernando, no vio a Cristian en el debate, entonces eso también desde un punto de vista visual hubo una ausencia del candidato. Desde un punto de vista visual de la papeleta, el votante va a ver a Fernando Villavicencio en la papeleta electoral, pero no va a ver a Cristian. Entonces comparto contigo que va a tener de alguna manera que buscar un punto medio en el cual dentro de la campaña también hay una presentación y certezas de Cristian de cómo él va a liderar y llevar la batuta de Fernando, pero también una explicación al elector que vas a votar por Fernando en la papeleta, va a asumir va a ser Cristian. Esa narrativa va a tener que ser uno de los primeros ejes de mensaje y de conversación en esta transición en cuanto a la estrategia de Cristian Zurita para liderar y llevar adelante su candidatura. Steffi, hablemos de Luisa González, que venía comandando las encuestas y todas las mediciones, creo que eso no hay duda, pero en mi criterio ayer no logró captar la atención, llamar la atención de un electorado distinto al correísmo que le permita subir un poco más de donde ha quedado un poco estancada. Dame un poco tu análisis de la participación de ella, que es alguien que fue establecida por lealtad, a lo mejor más que por otras características, y que no ha logrado dar el salto en esta campaña. Habría que también analizar con qué estrategia fue al debate. Cuando tú vas al debate, aparte de tener estrategia, posicionamiento, mensajes claves, también sabes a qué público le vas a hablar. La pregunta es si la candidata fue al debate queriendo captar los votos de todos o su estrategia fue aseguremos nuestros votos, los votos duros, tratemos de captarlos y de evitar, si es que ellos considerasen que lo sucedido con el fallecimiento de Fernando Villavicencio generaba un impacto electoral, ¿cómo hacemos para recuperar a ese voto duro que se lo está replanteando? Creo que bajo esa premisa podemos analizar a Luisa tratando de confirmar y asegurar los votos que ya tiene duros, y en la segunda vuelta veremos una transición y un nuevo capítulo y una nueva narrativa. Pero ayer creo que ella estaba afianzando sus votos y asegurándose que el que lo estaba reconsiderando vuelva a ella. Estamos conversando con Stephanie Macías. Ella es una gran estratega comunicacional y es una de las grandes analistas que a menudo consultamos. Stephanie, ¿crees que vamos hacia la buquelización del país? ¿Que la nación, que el Ecuador espera un gobierno de mano extremadamente dura? Creo que estamos yendo hacia un punto en el cual el ciudadano está dispuesto a hacerse de la vista gorda, a hacerse de la vista a un lado,
siempre y cuando se satisfaga su necesidad elemental de seguridad. Y esto no lo decimos nosotros, lo dicen los múltiples estudios Latinobarómetro que hemos venido conversando en las múltiples entrevistas que hemos tenido sobre el tema. Estamos viendo que el ciudadano, el elector, cada vez más está replanteándose el rol de la democracia y cómo esto puede o no acompañar la realidad de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? El ciudadano estaría dispuesto a apoyar gobiernos autoritarios si es que estos gobiernos resolviesen sus problemas principales. Hoy el problema principal del Ecuador es la seguridad. Volviendo a tu pregunta, creo que el elector estaría dispuesto a apoyar estos gobiernos autoritarios si plantean y le dan una solución a la inseguridad. Estefi, ¿compartes o no el criterio que a partir del asesinato de Fernando Villavicencio se produce una especie de reseteo en el tablero electoral? Es decir, nosotros veníamos monitoreando encuestas, más allá de que yo no creo en las encuestas desde el punto de vista de cómo se las manejó de forma proselitista y no de manera técnica, pero de todas maneras, por la percepción y en ciertas empresas encuestadoras uno tiene un poco más de confianza, más o menos se venía monitoreando cuáles eran las posiciones. Pero a partir del crimen de Fernando Villavicencio, a mi criterio se produce un reseteo, es decir, cambia todo el panorama, posiblemente candidatos o candidatas que perdieron espacio, otros que por ahí alguien se pudo haber consolidado o alguna tendencia se pudo haber consolidado, otras pueden captar incluso migración de esa votación que no termina dándosele ya a un difunto. Es decir, ¿crees en este reseteo? ¿Crees que en este momento el panorama es totalmente distinto al que se pintaba hasta el día martes? Estoy de acuerdo contigo, hablemos de lo que pasó en España. Después del 3/11, en los atentados de Atocha en España, donde Zapatero, donde Aznar, en teoría, el que iba a suceder a Aznar ganaba en todas las encuestas. Después del 3/11 lo que sucede es que gana Zapatero. Zapatero en España no había ganado ni las primarias de su partido. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando asesinan a Fernando Villavicencio, no solo existe una conmoción social, sino una conmoción emocional. Porque si eso le pudiesen haber hecho a un candidato que era conocido por tener un resguardo policial importante y robusto, ¿qué puede pasar con las personas de a pie? En esta conmoción social, como decías tú, va a ser difícil desde un punto de vista técnico hacer una medición exacta e encuestar hoy, porque todavía los sentimientos y lo que está sucediendo está a flor de piel. No sé si en la próxima semana se vuelva a tomar el control de la narrativa de los múltiples candidatos para volver al voto, como dices tú, antes de lo de Fernando Villavicencio, pero definitivamente la conmoción social, no sé si es un reseteo o una reafirmación o una apertura de oportunidad para alguien que tenía una narrativa más cercana a lo que estaba pasando, pero sí es cierto que la inseguridad se plantea como una prioridad, pero también es cierto que la gestión y la multiplicidad de problemáticas que estamos viviendo va a impactar. Estamos conversando con Estefi Macías. Estefi, además, pues no solamente es una analista, sino es graduada en gerencia política en la George Washington University en Estados Unidos. Quiero aprovechar tu presencia para hablar sobre el fenómeno que sucedió anoche en Argentina. En Argentina anoche Milei le gana a los otros dos partidos, sumando a los dos candidatos cada partido, y es por encima de la suma de los dos candidatos de cada partido logra, con un discurso tan radical, ¿no? Pero que ha logrado calar en la sociedad argentina. Pero un punto de orden ahí, Carlos, supuestamente Milei no tiene ningún chance, iba a quedar tercero. Yo siempre... Pero las encuestas lo ponían como tercero. Sí, pero las encuestas, pues, director, en todos lados se están equivocando. Se las usa muy proselitistamente. Y él es un candidato con un discurso radical contra la corrupción, radical contra la burocracia, radical contra grupos feministas. Estefi, ¿cuál es tu lectura de ese fenómeno? Milei representa un fenómeno mundial que comenzó desde la época de Trump, en el sentido que
lo políticamente correcto en la política anterior era guardar las formas y los fondos. Milei viene con un mensaje disruptivo, confrontativo y polarizador. Él comienza a decir lo que muchos sentían de una manera, hasta yo diría violenta, usa malas palabras, usa adjetivos calificativos de una enorme connotación. Y lo que hace es apalancarse de la insatisfacción que tenía Argentina sobre su tema especialmente económico, que todos sabemos que Argentina ha venido viviendo una debacle económica en los últimos 10 años importante. Y él toma eso como su bandera. Habla con palabras fuertísimas sobre la clase política y habla con palabras y descalifica de una manera, con unas palabras que no podemos repetirlo, a la izquierda. ¿Y qué es lo que sucede? Que hemos venido hablando sobre el nuevo elector. El nuevo elector se exacerba y hasta festeja cuando alguien de alguna manera esta persona refleja su sentir y lo pone en palabras. Y esto es un rechazo. Milei representa el rechazo del elector al status quo de los políticos en sus formas y en sus fondos. Pero ojo con esto y no nos equivoquemos. Una cosa es llegar a los votos, que la gente represente el voto rechazo al status quo, y otra cosa es gobernar. Tengamos claro eso. Si él quema todos los puentes, le va a ser muy difícil gobernar. Stephanie, una última inquietud de mi parte. Retomemos lo de la campaña Ecuador 2023. Ahí hay 8 candidatos, ya incluyámoslo a Cristian Zurita como el reemplazante de Fernando Villavicencio. Para tu criterio, de estos 8, ¿quiénes se la juegan el todo por el todo en esta campaña? ¿Y cuáles de los candidatos que están ahí están usándola como plataforma para el proyecto 2025? O sea, ¿quiénes son los que ahora o nunca tienen que verdaderamente pelear el sólido presidencial? ¿Y quiénes son los que, haciendo una buena campaña, una buena aparición en estos debates, en la campaña en general, comienzan a perfilar su imagen y su proyección para el 2025? Yo creo que como plataforma electoral podemos hablar de un Daniel Noboa preparado y preparando las bases para una campaña 2025. Conocimiento, recorrido, está haciendo un puerta a puerta interesante para el 2025. Herbas lo está intentando, pero el momento electoral de la elección pasada no es su momento hoy. Yacu, por supuesto, está tratando de liderar y representar a su movimiento y a sus votantes. Él no creo que le va a alcanzar los números para llegar a la segunda vuelta. Tenemos por supuesto, a Luisa, a Otto, creería yo a Topic, que están dándole la pelea. Bueno, muchísimas gracias a Stephanie Macías, una experta en la estrategia comunicacional, en la estrategia política. Gracias, Stephanie. Chao, un gusto.